Y vamos a presentar a un grupo de docentes y de alumnos que estuvieron realizando una serie de tareas en la terminal de Santa Teresita. Esa tarea consistió en realizar otros tantos murales. Hola, buenas tardes Silvio, ¿cómo estás? Bueno, te estamos hablando acá de Santa Teresita, desde la calle 34, donde está la terminal de Santa Teresa precisamente, y donde hoy hicimos el final de la diplomatura de muralismo. Te recuerdo que esta diplomatura, junto con otras tres de folclore, fue un convenio de la Costa con la UNA, con la Universidad Nacional de las Artes. Bueno, y hoy después estuvimos jueves con la muestra nuestra del final y viernes, sábado y domingo estuvimos todo el día acá trabajando en los murales. ¿Nombre y apellido? Hicimos 4 murales. ¿Tu nombre y apellido? Mi nombre y apellido, ya lo conoces, Susana Jiménez hoy. Jiménez con J, no te olvides. Y bueno, y la temática de estos murales fue el aniversario de Santa Teresita. Así como en Mar de Ajó, en julio hicimos el mural, pero de pintura, eh, en la calle Libre del Sur y Montevideo, en la Escuela 9, ahora lo hicimos acá en la terminal. Y bueno, lo tienen que pasar a ver. Estos murales que hicimos, que es nuestro final, es de técnicas perdurables, o sea, utilizamos cemento, ferrites, distintas técnicas de Mosaico. desgrafiado, cemento directo, eh, mosaicismo también, un poco. Y bueno, y acá está un poco la historia de Santa Teresita. Así que los invito a toda tu audiencia, a, a pasar por este lugar y ver nuestra obra, nuestras obras de arte. Mi nombre es Marila Tarabay, mi compañera Alejandra Seme, somos del Grupo Mural Nereida Serre y somos profesoras de la Diplomatura de Muralismo de la UNA Folclore. Estamos acá y los chicos están rindiendo en la terminal de Santa Teresita el examen final de la diplomatura en técnicas perdurables. Esto es murales hechos con cemento, cemento esgrafiado y también, además de eso, cerámicos. El mural trata sobre la identidad de Santa Teresita, que el año que viene cumple 80 años, en marzo, así que se tomaron distintas partes de la cultura identitaria del lugar y se trabajó en 4 grupos distintos sobre estos temas. Esperamos que, los invitamos a todos que les guste y esperamos que vean reflejada la identidad local del lugar. Muchas gracias. Perfecto. Genial. Interesante propuesta cuando se embellece la ciudad con la cultura, ¿no? Un mural que nos representa de alguna forma y en un lugar tan transitado por el turismo como es una terminal. Sí, totalmente, sí, acuerdo. Y me parece que hay que incentivarlo, que hay que promocionarlo. Totalmente, Silvio. Vamos a cambiar rápidamente. Hoy no se encuentra aquí con nosotros, porque tampoco estamos nosotros, Sandra Carlino, pero nos ha mandado un recordatorio o una entrevista o nos va a hablar de alguien muy en particular que es un poeta que ella conoce muy bien. Pero vamos a dejar que nos cuente ella o no. Sí, exactamente, el papá de Sandra Carlino. Vamos a escucharlo. Hoy vamos a hablar de Alfredo Carlino, periodista, escritor, poeta, boxeador, ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Alfredo está en casi todas las antologías de poesía argentina, del 60, del 70, y además era vecino no residente de San Clemente, y mi papá. Carlino nació en 1932 y murió en el 2018. Yo seleccioné 2 poemas para leerles. Bastante difícil me resultó porque mi papá tiene publicado 12 libros, más los inéditos. Pero a mí me
Me gustan muchas cosas de mi papá, pero seleccioné Chau Mono de su libro Chau Gatica, en homenaje a este boxeador tan interesante e importante de la Argentina. Gatica, por decirlo así, para los jóvenes era la analogía de Maradona, así de ídolo era y suscitaba los más odios y los grandes amores, como Maradona, ¿no? Y era muy parecido a Maradona, una persona muy humilde que llega al estrellato y es inmediatamente asociado con el ascenso del peronismo, ¿no? Recomiendo la película de Fabio, la de Gatica el mono. Así que les voy a leer este libro que papá publicó a la muerte de Gatica, una muerte muy triste, muy aplastado por un colectivo, que se cayó del colectivo, que se llama justamente Chau Mono. Tomabas vino, muchacho, tomabas groseramente vino. Qué feo alcohol, qué feo. Más te hubiera valido vender cocaína, hacer negociados, ser abogado de las compañías de petróleo. El médico estaba preocupado con tu alcohol. Una larga noche habitada por tu nostalgia, justamente a la hora en que Buenos Aires advertía de allantos con su íntimo y fervoroso silencio tu partida, cuando todo ya era un tango lento y fatal, una retorcida memoria que nos hacía daño en el suburbio. Porque era honda la nube que estallaba en el corazón, aún más adentro, cinchando porque sí, porque dale mono y tantas cosas. Lo que no te perdonan son tus pies descalzos, remontados como un grito, una insolencia desde los suaves pastos puntanos, tu falta de respeto con el juez aquel y en público, tus coches, la galera, el ademán, porque de ser uno más y el anonimato te creció el olvido, y con tu trigo fantasmal se te dio por meterte de guapo, afiebrando de acontecimientos el corazón de todos, porque no pueden perdonarte tu corazón ingenuo, a un niño, la poesía de pájaros demoradas en tus ojos, tu urgencia por querer ser igual, toda una subversión humana. ¿Cómo te iban a perdonar los bandoneones sumerosos trepados a tus gestos? Las historias de júbilo popular, iluminadas de fervor y de distancia, la misión inglesa, el nombre de tu hija, el estrellato. Lo que no te perdonan son tus sucios pies de canillita, el no haber ido a la escuela, pero ardiendo siempre como el viento de protagonista y esa dramática alucinación de querer vivir tuteándote con la vida. Pero no importa, señores, maten la pasión, la calle, los gorriones populares, maten, maten, maten. Ahora ya no serás más José la María, serás un árbol, un tango, el barrio enarbolado, la eternidad, hermano. Bueno, y de Bailarín Canchengue, que es un libro del año 99, de 1999, ¿no? Seleccioné Muchacha. Aún en la memoria están tus ojos, amplios de luna como la eternidad. Quiero decir, cuando todo se derrumba, algo va quedando. Hoy nada menos que tus ojos y también el fervor de tus pechos y el silencio en la pausa de los dos y tu piel de rocío de frescuras y albas instaladas. Se vuelen en los recovecos del miedo tus vivencias, cuando en la soledad de nuestros rincones me tiembla el incendio en la vastedad trigal de tu cuerpo y ardes lentamente como un viejo madero para cantar la noche y el día con ese encantamiento de tu voz cuando permanece frutal en la calle del amor. Ahora que nos quieren seguir envolviendo en la metáfora argentina del irse o no, preguntémonos si aún nos quedan sueños, si la utopía es una deidad a alcanzarse, si podemos descubrir que a pesar de todo no nos trituraron y podemos soñar con tantos que todo es modificable, que la traición es efímera, aunque se repita. El problema es saber si todavía queda algo y con ese poco salir juntos a cambiar la infamia. Saber que desde el sueño se puede revertir todo. A mí, muchacha, aún me quedan tus ojos. Seguimos entonces en Argentina, Comunidad Silvestre.
Luego del paso de dos obras increíbles. Primero el poema de Carlino, Alfredo Carlino, sí. Alfredo Carlino, y luego Muchachos Ojos de Papel del Flaco Spinetta. Sí. Dos obras de arte que hemos querido compartir con ustedes y que nos agrada mucho también. Sí. Podemos cambiar abruptamente de tema. Hoy estamos así, Sí. como un River y Boca, venimos de una punta a la otra. Sí, totalmente. Y podemos hablar de dos temas que hablamos hace un rato al comienzo del programa, pero lo que pasa es que lo vamos a acompañar con sendos audios. Si te parece, Rolo, uno es el tema de la tradición y otro es el tema de la soberanía nacional, o al revés, el tema de la soberanía nacional y la tradición. Ambas muy ligadas, por eso las compartimos para poder compararlas y les brindamos justamente estos dos audios que nos van a ayudar a clarificar un poquito el pensamiento. Totalmente. El 20 de noviembre celebramos cada año el Día de la Soberanía Nacional. ¿Sabes bien por qué? Ahora te lo cuento. Ubiquémonos en la época de Juan Manuel de Rosas, que era gobernador de Buenos Aires y que además tenía a su cargo el manejo de las relaciones exteriores delegada por alguna de las provincias que conformaban esta alianza conocida como la Confederación Argentina. Había un tema conflictivo dentro de esa confederación que era la navegación de los ríos interiores, es decir, el Paraná y el Uruguay, cuestión que perjudicaba fundamentalmente a Entre Ríos, una provincia muy rica, que vivía en la exportación de ganado, también como Buenos Aires. Ahí ya te estoy dando alguna pista de dónde va a surgir después un gran conflicto que va a terminar con el gobierno de Rosas. Estamos hablando, por supuesto, de Urquiza. Eso va a ser más adelante. Pero mientras tanto, unos que se sentían también muy perjudicados por esta dificultad para navegar libremente los ríos sin el permiso de Buenos Aires eran los franceses y los ingleses, que comerciaban mucho con esta región, con Montevideo, con Buenos Aires, y pretendían extender este negocio a las provincias interiores. Ante esta situación, ya Francia había tenido un primer intento de bloqueo en el año 1838, bloqueo francés que fue muy duro, que perjudicó bastante la economía argentina y que termina zanjándose gracias a los buenos oficios diplomáticos de ¿quién? De José de San Martín, que estaba exiliado en Francia. Ahí mueve sus contactos, habla con el Parlamento y se llega a un acuerdo bastante ventajoso, el acuerdo Macoarana, entre el representante francés y el canciller argentino. Pero, evidentemente, no se quedan de todo conformes porque la situación sigue siendo un poco conflictiva y para el año 1845, dos potencias que se habían matado, que habían tenido la famosa guerra de los 100 años, es decir, Francia e Inglaterra, se unen para atacar a quién, adivina quién, a nosotros. Efectivamente, el 20 de noviembre de 1845, una flota impresionante, 90 buques mercantes, 20 de guerra, una flota impresionante, vienen a bloquear el puerto de Buenos Aires. Al enterarse que está viniendo esta poderosísima flota, que primero pasa por Montevideo, el canciller Arana dice ante la legislatura: ¿con qué título la Inglaterra y la Francia vienen a imponer restricciones al derecho eminente de la Confederación Argentina de reglamentar la navegación de los ríos interiores? ¿Y cuál es la ley general de las naciones ante la cual deben callar los derechos del poder soberano del Estado, cuyos territorios cruzan las aguas de estos ríos? ¿Y qué? ¿La opinión de los abogados de la Inglaterra, aunque sean los de la corona, se sobrepondrá a la voluntad y prerrogativas de una nación que ha jurado no depender de ningún poder extranjero? Pero los argentinos no han de pasar por estas demasías. Tienen la conciencia de sus derechos y no ceden a ninguna pretensión indiscreta. El general Rosas les ha enseñado prácticamente que pueden desbaratar las tramas de sus enemigos por más poderosos que sean. Nuestro código internacional es muy corto: paz y amistad con los que nos respetan y la guerra a muerte a los que se atrevan a insultarlo. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Bueno, muy poco. No teníamos una armada, teníamos 4 o 5 goletas, algo muy precario, era imposible
oponerse a esto. Ahí surge el ingenio criollo. Uno de los hombres más importantes en el terreno militar dentro del gobierno de Rosas era su cuñado, Lucio Norberto Mansilla. Ahí Mansilla va a armar lo que puede, es decir, una cuestión de casi viveza criolla, que es colocar en la parte más angosta del Paraná, conocida como la Vuelta de Obligado, una línea de botecitos cargados de explosivos, anclados y entrelazados con cadenas. Es decir, para tratar de, obviamente, no impedir, pero retrasar el paso de la flota mientras se forman baterías en las barrancas superiores del Paraná para atacar a la flota anglo-francesa. Antes de empezar el ataque, cuando veían venir las naves, el general Mansilla lanzó esta arenga. Vedlos, camaradas, allí los tenéis. Considerad el tamaño del insulto que vienen haciendo la soberanía de nuestra patria, al navegar las aguas de un río que corre por el territorio de nuestra república, sin más título que la fuerza con que se creen poderosos. Pero se engañan estos miserables, aquí no lo serán. Que treme el pabellón azul y blanco y muramos todos antes de verlo bajar de donde flamea. Esto es lo que va a ocurrir en la mañana del 20 de noviembre de 1845, un combate realmente heroico, donde los argentinos tiran con lo que tienen desde ahí arriba, los barquitos van explotando, dañan algunas de las naves de la invasión, pero bueno, finalmente logran pasar los ingleses y franceses. La flota anglo-francesa logra atravesar estas baterías, no sin cierta dificultad, por la gran resistencia de los criollos en esas baterías improvisadas, con lo poco que tenían, con una goleta que estaba después de esa línea de barquitos atados, y tienen la ilusión con esos 90 buques mercantes de inundar los mercados de Corrientes, Entre Ríos y demás. ¿Qué les pasa? Las poblaciones ribereñas boicotean este intento comercial de los invasores y se tienen que volver con prácticamente toda la mercadería sin vender. Y ahí es donde entonces hay un segundo combate, el combate de Quebracho, donde son duramente atacados y finalmente deciden negociar. Ante el fin de este conflicto, con una victoria diplomática argentina realmente muy interesante, esto dijeron dos personas fundamentales de la historia argentina. Por un lado San Martín y por otro lado Juan Bautista Alberdi. Esto decía el general San Martín desde su exilio francés. Bien sabida es la firmeza de carácter del jefe que preside la República Argentina. Nadie ignora el ascendiente que poseen las vastas campañas de Buenos Aires y al resto de las demás provincias. Aunque no dudo que en la capital tenga un número de enemigos personales, estoy convencido que bien sea por orgullo nacional, temor o bien por la prevención heredada de los españoles contra el extranjero, lo cierto es que la totalidad se le unirá. Estoy persuadido, será muy corto el número de argentinos que quieran enrolarse con el extranjero. En conclusión, 7 o 8 mil hombres de caballería del país, 25 o 30 piezas de artillería volante, fuerza con que una gran facilidad puede mantener el general Rosas, son suficientes para tener en un cerrado bloqueo terrestre a Buenos Aires. Esto plantea San Martín en el caso que el objetivo haya sido tomar la ciudad de Buenos Aires, cosa que no fue así, sino básicamente venían a abrir el mercado y a abrir los ríos interiores, a diferencia de lo que pasó en 1806-1807 con las invasiones inglesas. Esto decía Juan Bautista Alberdi, también desde París, gran enemigo histórico de Restaurador. En el suelo extranjero en que resido, beso con amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más ufanos y dignos que nunca. Guarden sus lágrimas los generosos llorones de nuestras desgracias. Aunque opuesto a Rosas, como hombre de partido, he dicho que escribo con colores argentinos. No me siga tanto el amor de partido para no conocer lo que es Rosas bajo ciertos aspectos. Sé, por ejemplo, que Simón Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires. Sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo, pero no más conocido que el de Rosas. Sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos y no envanecerse de ellos. Finalmente, el embajador norteamericano en Buenos Aires, William Harris, dijo: esta es la lucha entre el débil y el poderoso, y es ciertamente un espectáculo interesante, y sería divertido si no fuese, porque se perjudican los negocios de todas las naciones. Finalmente los ingleses levantan el bloqueo en 1847, los franceses hacen lo mismo con tratados comerciales.
Es muy interesante la cuestión que pasa ahí porque hay un agregado muy importante y es que Inglaterra reconoce la soberanía argentina sobre la isla Martín García, ¿no? Todo esto termina siendo favorable a la Confederación, una lucha muy desigual que termina con este triunfo y por eso está muy bien que el 20 de noviembre sea el Día de la Soberanía. En los últimos años se ha trabajado bastante la memoria de la batalla de Obligado, hay un muy lindo museo, un monumento, se ha trabajado mucho con arqueología submarina, se han rescatado algunas cadenas, parte de aquellos botes memorables que frenaron de alguna manera a la flota franco-inglesa. Todo esto entonces justifica, creo yo, que el 20 de noviembre sea el Día de la Soberanía. Bueno, espero que les haya gustado, nos vemos la semana que viene con un nuevo estreno aquí en este canal de YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para recibir las novedades y nos estamos viendo muy pronto. Y también pueden entrar a la tienda Nube, van a tener descuentos en cursos, en libros, cosas que seguramente les van a gustar. Nos vemos la próxima. Desde 1939, la provincia de Buenos Aires celebra el Día de la Tradición, en homenaje al natalicio del escritor argentino José Hernández. Recién, en 1975, el Congreso Nacional extendió el homenaje a todo el territorio argentino. José Hernández nació en la ciudad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. De niño padecía un problema en el pecho, por lo que el médico aconsejó un tratamiento en un clima diferente. Junto a su padre, quien era mayordomo en las estancias del gobernador Rosas, se trasladaron a la zona de Camarones y Laguna de los Padres. Durante estos años, conoció lo que era la vida del campo, del paisano y de la vida del gaucho. Allí pudo apreciar y aprender el sistema de valores y lealtades de la gente de campo. A los 20 años, se alistó en la milicia en defensa de la autonomía del Estado de Buenos Aires, enfrentando el predominio de la ciudad de Buenos Aires en la organización del país. Participó en varias batallas y en la última rebelión de los federales dirigida por Ricardo López Jordán, fue derrotado, lo que obligó a Hernández a exiliarse en el Brasil. En 1872 regresó al país y continuó la lucha por sus ideales, pero ahora a través de la prensa escrita, publicando artículos en varios periódicos. Su obra maestra será El gaucho Martín Fierro. El libro es un poema narrativo escrito en verso, donde Martín Fierro es un gaucho noble y trabajador, al que la injusticia lo lleva a ser un gaucho matrero. El libro narra el carácter independiente, heroico y sacrificado del gaucho. El poema es en parte una protesta en contra del reclutamiento forzoso a los gauchos para ir a defender las fronteras internas contra los indígenas, política llevada adelante por el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento. En 1879 escribió una segunda parte, La Vuelta de Martín Fierro, donde describe el reencuentro con sus hijos. Más tarde se desempeñó como diputado y senador de la provincia de Buenos Aires, defendiendo el proyecto de federalización por el cual la ciudad de Buenos Aires pasó a ser la capital de todo el territorio argentino. José Hernández muere en 1886, dejando como legado la defensa de las tradiciones gauchescas en 2 libros que constituyen la obra cumbre de la literatura argentina.